Y estamos acá en la Avenida Universitaria con Guillermo Lafuente en la estación Los Ángeles del Metropolitano y solamente cerca, algunos metros de tu academia, ACUNI. Así que ya sabes, ACUNI C Comas está muy cerca de ti. ACUNI de nivel. Y si vienes por la Panamericana Norte, no te olvides de bajar en Primera de Pro, donde en el Gran Mercado Unicachi, y tomas una moto hacia la Avenida Universitaria y en 5 minutos estás en ACUNI C Comas. Y si vienes por la Tupac, no olvides bajar donde en el paradero Banco de la Nación, donde tomarás una moto y te dejará en la Avenida Universitaria y Guillermo de la Fuente. Y listo, llegaste a ACUNI C Comas. ¿Qué tal, chicos? ¿Cómo están? Una vez más aquí gracias a la Academia ACUNI para poder resolver algunas preguntas de las prácticas pasadas y de los seminarios de ACUNI del tema de MRV. Vamos con la primera pregunta. En la primera pregunta nos muestran una figura donde se representa un tubo de rayos catódicos donde ingresa un electrón con una velocidad v sub 0 que nos están mostrando en el problema. Nos dicen que es 1,2 por 10 a la 5 i metros por segundo, o sea, es decir, moviéndose hacia la derecha. En una región de 1 centímetro de longitud en donde experimenta una aceleración constante. En este tramo, el electrón va a experimentar una aceleración debido obviamente a los campos eléctricos producidos por los extremos de este, o por las placas de este condensador que tiende a estar alimentado por una fuente de voltaje que no me la dan, pero no me interesa tampoco saberlo en realidad, ¿ya? Aquí lo único que importa es que el electrón acelera dentro de esa región y que cuando sale, según el problema, sale con una velocidad de 4,8 por 10 a la 5 i, o sea, es decir, sigue moviéndose en línea horizontal, pero el valor de su velocidad ya ha cambiado. Nos piden calcular la magnitud de la aceleración que este electrón experimenta. Una pregunta recontra sencilla, puesto que si nos dicen que la aceleración es constante y el movimiento, vemos que se trata de un movimiento rectilíneo, entonces se trataría de un MRUV. Sabemos que en un MRUV se cumple la siguiente relación: la rapidez final al cuadrado es la rapidez inicial al cuadrado más 2 veces la aceleración por el desplazamiento. ¿De acuerdo? Muy bien. La rapidez final es la que me están dando por acá, que según el problema tiene un valor de 4,8 por 10 elevado a la 5. Nos lo dan con su vector unitario i, puesto que nos hablan de una velocidad, pero aquí me interesa solo la rapidez, así es que solo estoy colocando el valor. La velocidad inicial tiene un valor de 1,2 por 10 a la 5 metros por segundo i también, acá solamente me interesa el valor, y luego viene 2 veces la aceleración que estamos buscando, que le vamos a llamar a simplemente, y el desplazamiento que viene a ser 1 centímetro, es decir, 10 elevado a la menos 2 metros. Lo que vendría a continuación sería simplemente operar. Vamos a mandar esta expresión hacia el otro lado para tener una diferencia de cuadrados, es decir, lo paso a otro lado, quedaría con menos, y nos estaría quedando algo como esto. Tenemos una diferencia de cuadrados, lo cual ya sabemos que es igual a la suma multiplicado por la diferencia de estos dos valores. 4,8 más 1,2 sale 6,0 por 10 a la 5. Ahí tenemos la suma, y por la diferencia, que sería 3,6 por 10 elevado a la 5. Y esto viene a ser 2 por 10 a la menos 2. Voy a dejar el a para este lado y voy a intentar despejarlo ahora. Le quitamos acá TAT, me quedaría 3 por 3,6, 10,8 por 10 elevado a la 10, y con este 10 a la menos 2, que pasaría al otro lado como 10 a la 2, 10 a la 12. Este sería el valor de la aceleración. Si nosotros revisamos en las alternativas, todas las alternativas aparecen en términos de potencia de 10 a la 13. Entonces simplemente lo ordenamos, ¿de acuerdo? Esto quedaría 1,08 por 10 a la 13. Y como hemos trabajado en unidades del sistema internacional, la unidad sería metro por segundo al cuadrado. Como verás, es una pregunta bastante sencilla, solamente lo han combinado con algún otro tema, en este caso el tema de electrostática probablemente, ¿de acuerdo? Para que te den seguramente dentro de los campos y todo lo demás. Pero acá lo que interesa es básicamente el movimiento nada más que desarrolla el electrón. Así que la respuesta sería la alternativa A. En la pregunta número 2 es una pregunta bastante interesante que ha venido en una práctica del CEPREUNI y nos dicen que una partícula realiza un MRV sobre la recta y igual a x, es decir, una recta con pendiente igual a 1 y que pasa por el origen en este caso. La aceleración que experimenta la partícula, que se mueve por esa recta punteada que usted está viendo en la pizarra, es menos 2u. Sin embargo, el valor de u simplemente nos dicen, o sea, la u que aparece ahí simplemente es la expresión para un vector unitario cualquiera. Como se mueve en línea recta, imaginamos que ese vector u está a lo largo de esta línea. Consideramos, por ejemplo, la dirección positiva de este eje a lo largo de este sentido, para allá positivo.
Bueno, no le voy a llamar más X, le podría llamar, por ejemplo, no sé, más U en general, ¿de acuerdo? U. El vector unitario positivo indicaría entonces dirigido hacia arriba en este caso. La aceleración con la que se mueve dice que es menos 2U. Allá, o sea, esa aceleración que experimenta la partícula mientras se está moviendo está dirigido de este modo, mira, con un valor de 2 metros por segundo al cuadrado. Nótense que acá solamente estoy colocando el valor nada más, el módulo de la aceleración. Se está indicando su sentido mediante esta flechita, ¿no? Que correspondería a menos U. ¿Ok? Y luego nos dice que en el instante t igual 2 pasa por el origen de coordenadas con una velocidad de más 5U. Es decir, cuando el reloj marca 2 segundos, él está pasando por esta posición y se mueve en este sentido, hacia la dirección de más U. ¿Con qué rapidez? Con 5 metros por segundo. Hasta ahí hagamos una pausa. Es evidente que el movimiento que está desarrollando en ese momento es un movimiento desacelerado, porque la aceleración está en contra de esta velocidad. Es decir, él va a ir disminuyendo su valor de velocidad de 2 en 2 por cada segundo. Se va a detener y si es que la aceleración sigue estando presente, va a empezar a regresar por la misma trayectoria, pero ahora con un movimiento del tipo acelerado, porque ahora la aceleración ya estaría a favor de su movimiento, ¿no? Y iría aumentando de 2 en 2 por cada segundo. Cuando pase por este punto, volverá a tener 5 y de ahí un segundo después tendrá 7, un segundo después tendrá 9, un segundo después tendrá 11 y así, ¿no? Ya empezará un movimiento del tipo acelerado. Nos dicen en el problema, determina la posición de la partícula, y esto es importante, respecto de su posición inicial, que no es esta, porque esta es la posición para el instante T2. Su posición inicial seguramente estuvo antes, ¿no? Por acá, puesto que él se estaba moviendo hacia allá. El instante t igual 0, en el instante t igual 0, la partícula debe haber estado por este lado. ¿Ya? ¿Con qué velocidad? Creo que sí se puede determinar, ¿no? Porque mira, si él estaba disminuyendo su velocidad de 2 en 2 por cada segundo, en estos 2 segundos que han pasado, tiene que haber disminuido 4. Es decir, aquí su velocidad tiene que haber tenido un valor de 9 metros por segundo. Esta representaría el valor de la velocidad inicial de la partícula. Es decir, la velocidad que tenía en el instante de tiempo t igual 0. Lo vuelvo a repetir. Como acá tenía 5 y cada segundo que pasa disminuye de 2 en 2 mientras se mueve hacia allá, en estos 2 segundos tiene que haber disminuido 4. Para que disminuya 4 y tenga 5, tiene que haber tenido 9. Este es el valor entonces de su velocidad inicial. ¿Ok? 9 metros por segundo. Continúo leyendo. Nos piden calcular entonces la posición de la partícula respecto de esta posición en el instante en el cual su rapidez es el doble de la correspondiente al instante 2 segundos. Parece un trabalengua, pero vamos a intentar descifrarlo. Nos dicen que calculemos la posición que tiene la partícula respecto de este punto. En otras palabras, el desplazamiento que él sufre respecto a este punto, el desplazamiento, hasta el momento en el que su rapidez sea el doble de este valor, el doble de 5. Pero ¿cómo va a ser el doble, Pedro, si su rapidez está disminuyendo? Es que ya será en el retorno, ¿no? En el retorno, cuando en algún momento pasará por acá, tendrá 5, acá tendrá 9, más abajo tendrá 10, 11, 12. Me dicen hasta el momento en que su rapidez es el doble de este valor. O sea, esta rapidez tendría que ser 10 metros por segundo. 10 metros por segundo. Ah, y Pedro, ¿y en qué instante ocurre eso? No lo sé, pero creo que sí se puede determinar, ¿de acuerdo? Es bien sencillo. Por ejemplo, podemos aplicar la ecuación para la velocidad en función del tiempo, ¿no? La velocidad final es la velocidad inicial más la aceleración por el intervalo de tiempo. Mira, yo quiero que esta velocidad se convierta en 10 hacia el lado negativo del U, o sea, tendría que valer menos 10U. Voy a obviar el U porque como estamos trabajando a lo largo de una sola línea, bastará con el signo nada más. La velocidad inicial es más 9, la aceleración nos la dieron de dato, vale menos 2, y este es el intervalo de tiempo. Entonces tenemos que el intervalo de tiempo transcurrido desde esta posición hasta esta otra, porque lo estamos considerando desde acá, sería menos 19 entre 2 quedaría 9,5 segundos. Entonces el intervalo de tiempo que debe transcurrir desde esta posición hasta esta otra debería ser 9,5. Como él es 0, entonces este instante de tiempo vale 9,5 segundos. Bueno, me están pidiendo entonces que calcule cuál es la posición que tiene esta partícula en este momento, pero no respecto a este sistema coordenado, sino respecto
de la posición inicial. Es decir, permíteme borrar esto porque me salió chueca la línea. A ver, es decir, nos están pidiendo calcular este vectorcito que va de acá hacia acá. Si considero esto como mi origen, ¿de acuerdo? Para medir las posiciones, este sería la posición que tiene él, ¿no? Respecto de la posición inicial. Oye, Pedro, pero este vector que va de la posición inicial a la final, ¿no sería en todo caso el desplazamiento? Claro, lo que me piden pues es el desplazamiento simplemente. Y esto sabemos que es velocidad inicial por el intervalo de tiempo más un medio de la aceleración por el tiempo al cuadrado. Hay que operarlo nada más. Desplazamiento es velocidad inicial 9, positivo porque está en la dirección positiva del U. El tiempo 9,5 más un medio, la aceleración vale menos 2 y el tiempo sería 9,5 elevado al cuadrado. Habría que ponernos a operar toda la expresión que está ahí. A ver, esto sale 9 por 9.5 menos 1 por 9.5 elevado al cuadrado. 9.5 elevado al cuadrado. Esto va a salir menos 4,75. Es que estaba bien fácil, ¿no? Hubiera factorizado el 9,5 y me hubiera quedado 9 menos 9,5 menos 0,5. La mitad de 9,5, 4,75. Bueno, ya lo operé. Menos 4,75 sería el valor del desplazamiento. ¿Pero por qué me está saliendo menos? Ah, bueno, porque está para atrás, pues, ¿no? Si tú le das carácter de vector, pues simplemente tendrías que colocarle el vector unitario U, que es el vector unitario a lo largo de la trayectoria en este caso. Por lo tanto, la respuesta a esta pregunta sería la alternativa A. En la pregunta número 5 nos dicen la figura muestra las posiciones en el instante t0 de dos móviles con movimiento rectilíneo. Este móvil, que es el móvil 1, que se mueve a lo largo de la línea que tú ves por ese lado, y el móvil 2, que se mueve a lo largo del eje X. El móvil 1 desarrolla un MRU con una rapidez de 5 metros por segundo. Es decir, él tiene una rapidez de 5 y la va a mantener constante durante todo su trayecto. El móvil 2, por el contrario, hace un MRUV. Su velocidad inicial en el instante 0, que es para el instante que se muestra, vale 4. Y además nos dicen que su aceleración vale menos 0,8 i, es decir, dirigido hacia la izquierda. Como la aceleración y la velocidad tienen distinto sentido en este caso, entonces el movimiento que él desarrolla será un movimiento desacelerado, es decir, su velocidad va a ir disminuyendo y quien nos informa cómo va a disminuir la velocidad es este valor de aceleración, es decir, disminuye 0,8 metros por segundo en cada segundo. Cada segundo que pasa, este valor va disminuyendo de 0,8 en 0,8. Está bien fácil darse cuenta que tendrá que pasar 5 segundos para que su velocidad se vuelva nula, ¿no? 5 por 0,8 es 4. Bien, justamente eso nos interesa. ¿Por qué razón? Porque la pregunta dice, calcule la distancia en metros que separa los móviles en el instante que el móvil 2, habla de él justamente, cambia la orientación de su velocidad. Es decir, cambia de moverse para allá a moverse hacia el otro lado. Sabemos que para que él retorne necesita primero detenerse. Se tiene que detener para luego cambiar la dirección de su movimiento. ¿De acuerdo? Cambiar el sentido, perdón, de su movimiento, porque la dirección sigue siendo esa línea, ¿no? Cambia el sentido de su movimiento. Entonces él va para acá, va a detenerse en algún punto, vamos a suponer que sea el punto que está acá. Acá su rapidez tendrá que ser 0, la rapidez, vamos a ponerle así. Y como hemos comentado ya, el intervalo de tiempo que debe transcurrir es un intervalo de tiempo igual a 5 segundos. Obtener el valor del desplazamiento no es difícil. Sabemos cómo se calcula, lo hemos hecho varias veces en clase. Es una forma bien práctica de hacerlo, si es que usted opta por hacer una semisuma de estos valores y multiplicarlo por el tiempo. 4 más 0, 4 entre 2, o sea, la semisuma, sale 2, por 5, esto saldrá 10. 10 metros es lo que él se ha desplazado hacia la derecha. ¿Listo? Muy bien. Pedro, ¿y este pedazo cuánto? No lo sé. No sé cuánto vale ese segmento que está ahí. Pero esto vale 10. ¿Y cómo no sé qué ha pasado hasta allá? Pues fácil, ¿no? Mira, este lado de que es 20 está opuesto al 37. Como este viene a ser 53, todo este segmento tiene que ser mucho más grande que 20. Entonces esto definitivamente está dentro de este cateto, por decirlo así, ¿no? Dentro de esta parte, ¿ya? Luego, ¿qué más? Tenemos que determinar dónde se encuentra el móvil 1. El móvil 1, mira, como se mueve con MRU, calcular lo que él se desplaza va a ser bien fácil, porque simplemente será la velocidad, en este caso su rapidez, simplemente multiplicado por el intervalo de tiempo. Como es 5 los segundos que han transcurrido hasta el momento que me están
pidiendo analizar, entonces esta partícula debe estar más o menos por este lado, algo así. Y todo lo que ha recorrido, ahí no hay más que hacer que multiplicar él por él, será 25 metros. Entonces aquí se encuentra la partícula 1 y acá se encuentra la partícula 2. Ahora lo que tenemos que hacer es averiguar cuál es la distancia que los separa. ¿Cómo hacemos eso? Bien fácil, mira. Lo que voy a hacer primero, a ver, es trazar esta línea de acá, ¿ya? Voy a trazar esta línea. Pedro, ¿y por qué trazas esa línea? Lo que pasa es que voy a aprovechar el triángulo rectángulo que está apareciendo por este lado. Como este es 25 y este es 53, 37, los lados de este triángulo van a ser bien fácil de determinar. 5 por 5, 3 por 5, este segmento mide 15. Si este segmento mide 15, entonces este punto sería el punto 5, ¿no? 15. 15, como este es 20, acá sería el punto 5. Y el segmento que está acá, todo este segmento de acá, será 4 por 5, es decir, 20. Todo esto de acá es 20. Espérate, si todo esto mide 20 metros, hablo de todo el segmento que está aquí, si todo esto vale 20 metros, entonces ya podemos determinar cuál es la distancia de separación. ¿Por qué? Porque bastará simplemente con bajar acá una perpendicular y fíjese, está recontra fácil. Esto mide 5 y como lo de acá mide 10 y todo mide 20, esto mediría 10 y en este triangulito cualquier alumno puede percatarse de cuál es el valor de esa distancia de separación. Bueno, le voy a llamar distancia de separación para que no se confunda con esta X que aparece por aquí en el gráfico, ¿no? Ni esta Y, ¿ok? Entonces la distancia de separación resultará 5 y 10, 5 raíz de 5, ¿ok? 5 raíz de 5 metros. Así es que la respuesta sería la alternativa A, ¿ok? Para resolver la pregunta número 4, primero vamos a hacer un pequeño recuento de algunas tips que tienes que saber. Cada vez que veas una gráfica posición-tiempo y en ella te muestren una parábola, de frente ya sabes que se trata de un MRUV. Ahora, si la parábola está abierta hacia arriba, la aceleración tendrá un valor positivo. Ojo, positivo significa simplemente que la aceleración apunta hacia el lado positivo del eje X, normalmente hacia la derecha, ¿no? Y si la aceleración resulta ser negativa, la parábola va a estar abierta hacia abajo. Aceleración negativa implica que la aceleración apunta hacia el lado negativo de las X o en todo caso hacia la izquierda normalmente. ¿Listo? No lo olviden, aceleración positiva, la aceleración apunta hacia el lado positivo de las X, aceleración negativa apunta hacia el lado negativo de las X. Nada más. Otra cosa importante que debes saber cada vez que veas una parábola es mirar este puntito que está acá. Uy, ¿dónde está mi tiza? Acá. Este puntito, mira, el puntito que está acá, que se conoce con el nombre de vértice de la parábola, va a ser muy importante para nosotros porque para ese instante, o sea, para el instante de tiempo en el que está ese puntito, o mejor dicho, el vértice de la parábola, la velocidad es nula. La razón es muy sencilla. La velocidad en una gráfica velocidad-tiempo viene dada por la pendiente de la recta tangente. De acá las rectas tangentes son horizontales, carecen de pendiente, su pendiente es nula. Por lo tanto, la velocidad aquí viene a ser 0. A ver, Pedro, no entiendo. Si me dan una gráfica posición-tiempo y me dan una parábola, entonces es un MRV, ¿cierto? Sí. Si la aceleración es positiva, es porque la parábola se va a abrir hacia arriba. Y si la parábola se va hacia abajo, la aceleración es negativa, ¿verdad? Sí. Este punto que está aquí significa que la velocidad es 0. Ahí, o sea, para este tiempo, claro. Si este tiempo, por ejemplo, es el tiempo, no sé, 2 segundos, significa que en 2 segundos la velocidad de la partícula se vuelve nula. Si este tiempo es el tiempo 5 segundos, para el tiempo 5 segundos, la velocidad se vuelve nula. ¿Y por qué es importante saber que la velocidad es nula? Es bien simple, porque cuando uno se acerca al valor de 0 en la velocidad, significa que el movimiento es retardado. Es decir, mira, en este pequeño tramo, o sea, yéndose hacia la derecha, ¿no? Porque el tiempo siempre corre hacia allá. Yo veo que mi valor de mi velocidad se acerca a 0. O sea, me estoy acercando a tener un valor nulo de velocidad. Y eso solamente ocurre en los movimientos retardados. O sea, puedo decir que este movimiento es retardado de acá hasta acá, sí. Pero mira lo que sucede de acá. De aquí en adelante, la velocidad se aleja de un valor 0. O sea, es decir, tenía 0 y ya no vuelves a tener 0, te estás alejando. Por lo tanto, en esta parte el movimiento es retardado. Nuevamente, si me acerco a 0, mi movimiento es retardado. Y si me alejo de 0, mi movimiento es acelerado. ¿Listo? Acabe, igualito.
Me acerco al cero, mi movimiento es retardado. Me alejo del cero, mi movimiento es acelerado. ¿Estamos de acuerdo? O sea, Pedro, ¿pueden haber movimientos retardados y acelerados cuando la aceleración es positiva? Sí. ¿Y pueden haber también movimientos retardados y acelerados cuando la aceleración es negativa? Así es. Pedro, yo pensé que cuando era positivo siempre era acelerado y cuando era negativo siempre es acelerado. No, no es así. Si la aceleración es positiva, simplemente implica que la aceleración apunta hacia la derecha. Nada más, ¿estamos de acuerdo? Pero pueden haber movimientos retardados y acelerados teniendo la aceleración apuntando a la derecha. Igual sucede si es que la aceleración apunta hacia la izquierda, ¿vale? Lo importante acá es acordarse de esto. Aceleración positiva si se abre para arriba, aceleración negativa si se abre para abajo, y en estos puntos la velocidad es cero. Muy bien. Luego hay una cosa que preguntan bastante dentro de los problemas cuando te dan una parábola. Casi siempre preguntan por el valor de la aceleración y también te van a preguntar por el valor de la velocidad que tiene para este instante. Por ejemplo, te pueden decir, oye, ¿cuánto vale la velocidad en el instante de tiempo T1 o en el instante de tiempo T2? Bueno, en el instante de tiempo T2 yo creo que no vas a tener problema porque ya lo dijimos. Si llegamos a una puntita, en ese punto la velocidad es cero. Pero ¿cómo determinar el valor de la velocidad para ese instante T1? Es recontra sencillo. Escúchame, solamente céntrate en esa curvita que parte del punto para el instante en el cual te interesa, o sea, es decir, de acá hasta el vértice. Siempre trata de llegar hacia el vértice y céntrate en esta curvita. En esa curvita, escúchame, vas a hacer lo siguiente, mira. Vas a formar una especie de un triángulo. Claro, no es un triángulo, una especie te digo, ¿no? Parece que fuera un triángulo. Es una figura de tres lados, dos rectas y una curvita. Este segmento es el delta de t, es decir, la resta de estos dos instantes. Y este segmento es un delta de x, es decir, la resta de estas dos posiciones. ¿Te das cuenta? Es un desplazamiento y es un tiempo. Y por las ecuaciones ya del MRV, es fácil demostrar esto, la velocidad en este instante es simplemente del siguiente modo: 2 veces delta de x entre delta de t. 2 veces esto entre esto te va a dar la velocidad en este punto. Pedro, ¿y eso cómo se demuestra? Facilito. El desplazamiento es la semisuma por el tiempo. Pedro, pero este es cero. Por eso va a quedar la mitad de él. La mitad de él por el tiempo es esto. La mitad de él por el tiempo es delta de x. ¿Viste? Muy bien. Y si te piden la aceleración en valor, la aceleración en módulo nada más, simplemente agarras este valor que está acá, o sea, todo esto, y lo divides entre el tiempo. Es decir, va a quedar tiempo cuadrado. La razón es exactamente la misma. Quieres calcular la aceleración, solamente sería el cambio de velocidad, que es esto, entre el tiempo. Y ya salió. Pero ojo con esto. Esto solamente nos va a dar el módulo. Por eso lo voy a aclarar bonito ahí. El módulo nada más. Pedro, ¿y si yo quiero la aceleración con signo y todo? Recordamos esto. Como está para abajo, negativo. Si está para arriba, positivo. Y con la velocidad, recuerda que la velocidad es la pendiente de la recta tangente. Entonces tú trazas acá una tangente, tiene pendiente positiva. Ah, entonces la velocidad será positiva. Si a mí me pidiesen calcular la velocidad en este punto de acá, armo mi triangulito por este lado, delta de x sería esto sería mi delta de t, pero cuando calcule el valor, solo me va a salir el módulo. Si yo quiero darle aspecto de vector para colocarle más i o menos i, trazo una tangente, me doy cuenta que su pendiente es negativa, le pongo negativo. Nada más, ¿ya? Esto entonces sería lo que nosotros tenemos que recordar para resolver este problema, y no solamente este, muchas preguntas que han venido en las prácticas de la CPREUNI que he visto, ¿ya? Te va a ayudar bastante este cuadrito. ¿Listo? Si no quieres ponerte a analizarlo con tanto detalle de repente, ¿ya? Simplemente con eso te van a salir muchos ejercicios. A ver, veamos este ejemplo que está acá, que es la pregunta número 4. Voy a leerlo antes. Y dice así: la gráfica representa la posición en función del tiempo de una partícula en MRV. O sea, significa que esto no es cualquier figura, se trata de una parábola. Señale verdadero o falso según corresponde a las siguientes proposiciones. Y me dan este gráfico, mira, ve. Ah, perdón, acá falta este valor es 20. 20 vale ese valor. Allá, Pedro, ¿y con eso ya podemos sacarlo? Claro que sí, con eso ya podemos sacar muchas cosas. Por ejemplo, al toque te das cuenta que su aceleración es negativa, porque está abierta para abajo. Y el valor de su aceleración podrías hacerlo
centrándote en una especie de triangulito, ya te dije. No tiene por qué ser el que está para este lado, porque acá desconozco los valores. Podría ser el triangulote que está por acá. Bueno, no es un triángulo, es cierto, ¿ya? Es una forma de decirlo simplemente, ¿ok? Esta figura que está acá, mira, ve. Pedro, el delta de x sería 20, claro, y el delta de t sería 2, ¿no? Claro, entonces, ¿cómo sería la aceleración, Pedro? La aceleración sería así: 2 veces el delta de x, que sería 20, entre el delta de t elevado al cuadrado. Es decir, 2 al cuadrado, 4. Esto va a salir 40 entre 4, 10 metros por segundo al cuadrado. Pero esto solo es el valor. Si tú quisieras la aceleración como vector, recuerdas que la parábola está abierta hacia abajo y le colocas menos 10 y metros por segundo al cuadrado. Pero su módulo es 10. Ahí no hay vuelta que darle, ¿ok? ¿Qué más podría sacar, por ejemplo, de ese valor? ¿Por qué no podríamos calcular de repente, Pedro, podemos calcular esta velocidad que él tiene en este punto? Si es que supiéramos cuánto vale de acá, claro que sí. ¿Y sabes qué? Sí se puede, ¿ya? Podríamos intentar de repente determinar la ecuación de toda la parábola con la intención de calcular este punto, ¿ya? Pero recuerden algo muy importante. Esta parábola que tú estás viendo acá es la misma parábola que te han enseñado en álgebra, en aritmética, en trigonometría. En aritmética no enseñan esa parábola. Sí, claro que sí. Cuando enseñan magnitudes proporcionales, ¿de acuerdo? Claro que sí. Por ejemplo, cuando dos magnitudes A y B son directamente proporcionales, o sea, A, digamos, es K veces B, por decirlo así, cuando hay una dependencia lineal, mejor dicho, entre dos magnitudes, ¿ya? La gráfica resulta una recta. Pero cuando hay una dependencia cuadrática entre dos magnitudes, la gráfica resulta una parábola. O sea, es decir, si es que el A fuera un K por un B al cuadrado, ¿de acuerdo? Dependencia cuadrática, resulta una parábola. Es interesante notar lo siguiente. Si, por ejemplo, para un valor de B le corresponde un valor de A, en una dependencia lineal es evidente que para un valor de 2B le corresponderá un valor de 2A. Y para un valor de 3B le corresponderá un valor de 3A. Claro, es lógico, la dependencia es lineal. Lo que le pase al B, es decir, el factor que le afecta a B, también le va a afectar a A. Le afecta un factor de 2, a él también. Le afecta un factor de 3, a él también. ¿Te das cuenta? Pero cuando la dependencia ya es cuadrática, la situación cambia un poco. Si, por ejemplo, para un valor de B le corresponde un valor de A, para un valor de 2B no vaya a pensar que le corresponde 2A, sino por el contrario, acá le correspondería 4A. ¿4, Pedro? Claro, porque la dependencia es cuadrática. Significa que lo que le pase a él, o sea, ese factor que le afecta, al otro le afecta, pero elevado al cuadrado. Por 2, acá por 2 al cuadrado. Si, por ejemplo, tenemos 3B, ¿a él cuánto le afectará? No le va a afectar 3A, sino le va a afectar 9 veces A. Le afectó 3, acá le afecta 3 al cuadrado, es decir, 9. ¿Te das cuenta? Esto hay que recordar cada vez que tengas parábolas. No olvides que esto es el vértice, ¿eh? Si tú lo continúas, iría para allá. ¿Y cómo me podría ser útil eso en esta pregunta? Ahí sí tienes que tener un poco de imaginación. La figura que está acá no se parece a esta definitivamente, porque está como que volteada, ¿no? Pero si tú la ves, mira, ve. Lo trazas acá, puedes percatarte que de aquí para aquí, por ejemplo, mira cuánto es. Mide 1 y le corresponde este segmento. 1 le corresponde un segmento. Y de acá hasta acá, mira, ve, hay 2. Como hay 2, no le va a corresponder el doble de este segmento, sino el cuádruple. O sea, si a este le llamas L, este tendría que ser 4 veces L. 4L es 20. L vale 5. Si L vale 5, este punto, para que sea 5, tiene que ser 15. Y ya determinaste este valor simplemente con un poco de aritmética. Mira otra vez, 1 le llamo L. 2 no le llamo 2L, sino le llamo 4L. 2 de 3 a 5 hay 2. 1 de 2 a 3 hay 1. 1L, 2, 4L. ¿Te das cuenta? Y así determino el valor de este punto. Es solamente una opción nada más. ¿Estamos de acuerdo? Es como para que tú vayas analizándolo y trates de hacerlo así, de ese modo. Si en caso quisieras determinar el valor de este punto, es decir, si en caso quieres determinar el valor de ese punto, ¿ya? Entonces aquí, por ejemplo, me sale 15. Hay otras maneras también de encontrarlo, ¿ya? Pedro, ¿y si hubiéramos elegido el triángulo que está? No es un triángulo, pero sí. Si hubiéramos elegido el segmento que está acá, también tendría que habernos salido 10. ¿Quieres corroborarlo? Lo hacemos, mira. 2 veces este valor, o sea, 2 veces 5,
dividido entre esto elevado al cuadrado. Como este es 1, 1 al cuadrado es 1, no le afecta. Saldría 10. ¿Viste? Sale exactamente lo mismo. Por ahí también podría haber partido, ¿por qué no? A ver, preguntarme, ¿cuánto tiene que ser esto? Tiene que salirme la misma aceleración. Y me hubiera salido que lo de acá es 5, evidentemente. ¿Sí? Ojo, de nuevo, podría haber aplicado esto mismo en esta parte y preguntarme cuánto tiene que valer esto si la aceleración tiene que salir 10 también. Y nos va a salir que esto es 5. Por eso que lo de acá vale 15. Una vez aclarado acerca de los valores que tienen estos puntos para el X y para el tiempo, ya se puede resolver bastante sencillo. La primera dice así, la velocidad de la partícula en el instante t igual a 3 es 0. Pero es obvio, ya hemos quedado que en el vértice de la parábola le corresponde una velocidad nula, ¿no? Esa primera proposición sería verdadera. Vamos a ponerlo por acá. Primera proposición, verdadero. En la segunda dice, entre los instantes 2 y 3, se refieren en este tramo, es decir, en este tramo de la parábola, ¿no? Dice, entre los instantes 2 y 3, la velocidad y la aceleración de la partícula tienen la misma orientación. Esa es una proposición falsa, porque ya hemos quedado que si acá la velocidad es 0, entonces el movimiento es retardado, porque estoy que me acerco a un valor de 0. Si mi velocidad se está acercando a un valor de 0, el movimiento es retardado o desacelerado. Y si es retardado o desacelerado, la aceleración y la velocidad deben tener sentidos opuestos. No pueden estar orientados en la misma dirección. Donde sí están orientados en la misma dirección es en esta parte, mira. En esta parte, sí, porque yo me alejo del valor de 0. Este 0, me corro del 0, me estoy alejando. Por eso es que aquí es acelerado. Otra manera de percatarte de eso sin ir a la regla práctica es simplemente ponerse a analizar la gráfica y tú dices, oye, mira, ve, hacia abajo la aceleración es negativa, o sea, la aceleración está para este lado. Y en este tramo, cualquier recta tangente que yo trace a la curva tiene pendiente negativa, o perdón, positiva, ¿no? Para allá. Si tiene pendiente positiva, la velocidad está hacia la derecha. ¿Viste? Tienen sentidos opuestos, o sea, aquí es retardado. Si te fijas en el otro lado, ocurre todo lo contrario. Las rectas tangentes tienen pendiente negativa, o sea, es decir, van a estar en la misma dirección y sentido que la aceleración. Aquí sí sería acelerado, ¿de acuerdo? Entonces, sea que lo veas por la regla práctica o te pongas a analizar con las rectas tangentes, te va a salir falsa esta expresión, porque acá dice que tienen la misma orientación, ¿vale? Bien, la tercera proposición, ¿qué dice? Dice la velocidad de la partícula en el instante de tiempo 2. Nos piden la velocidad acá, mira, ve. Como yo te comenté, ¿no? Si te piden la velocidad en el instante de tiempo t2, t igual a 2 segundos, simplemente haces esto, 2 veces, y para eso armamos esta figura que está acá, 2 veces el delta de x, que sería 5, sobre el intervalo de tiempo, que sería 1 en este caso, ¿no? Y acá la velocidad nos va a quedar un valor de 10 metros por segundo. El valor de la velocidad es 2 y ahí dice que vale 20i. Ya ni siquiera es necesario analizar el sentido, esta proposición sería falsa. Pero si quisieras él como vector, recuerda trazar siempre una tangente, ¿no? Como su pendiente es positiva, le correspondería vector unitario más i. Así es que la respuesta a esta pregunta sería verdadero, falso, falso. La clave sería la alternativa C. Voy a dejar esto para los siguientes problemas porque también nos va a ser útil, ¿ok? Bien, la pregunta número 5 nos muestra una parábola que representa la relación entre la posición en función del tiempo para una partícula que se mueve a lo largo del eje X. Sí, puede parecer que se trate de un movimiento distinto por los pi, ¿no? Pero en realidad se trata de un movimiento rectilíneo, ¿ok? Calcule la posición de la partícula en metros en el instante de tiempo t igual 4 segundos. Nos piden calcular cuál es el valor que corresponde a la posición para ese instante de tiempo t igual 4. Si nosotros nos ponemos a resolver digamos de manera formal o de manera tradicional, tendríamos que encontrar la ecuación de la posición para esta gráfica, ¿no? Que corresponde a una función cuadrática. Pero recuerdo lo que acabamos de decir hace un ratito en el problema anterior. Cuando uno tiene una parábola, podría verlo como una dependencia cuadrática entre dos magnitudes. Es decir, si yo tengo, por ejemplo, para acá un valor de A o un valor de B, al cual le corresponde un valor de A, si yo duplico el valor de B, no vayas a pensar que el valor de A se duplica, sino el valor de A se va a cuadruplicar, ¿de acuerdo? La razón es bastante sencilla, ya le dije, esto corresponde a una dependencia del tipo cuadrática. Lo que le pase a la B no le está pasando a la A, es decir, si él se ve afectado por un factor 2, él se va a ver afectado por un factor 2 al cuadrado.
Si él se triplica, el de acá se va a hacer 9 veces y así. Fíjense en la parábola. Si ustedes se fijan, claro, esta forma no es la que está acá definitivamente, pero con un poco de imaginación nos podemos ver así, mira, más o menos así. Podemos imaginarnos que estamos así boca abajo, como para que se aprecie algo como esto. Y decir lo siguiente, mira, para esta distancia tenemos este valor. Vamos a llamarle, por ejemplo, L. Ojo, para 1 tenemos L, ¿vale? Para 1 tenemos L. Entonces, ¿cuánto será para 3? Para 3, ¿cuánto será para 3? Si para 1 tenemos L, para 3, todo esto de acá, pues será en este caso 9 veces L. 9 veces L. Ya tenemos ahí la relación. ¿Te diste cuenta? Sí, es bastante sencillo. Para 1 tenemos L y para 3, tenemos hasta acá, perdón, para 3 tenemos 9 veces L. Para 1 L, para 3, 9 veces L. ¿Cuánto vale la diferencia entre estas dos posiciones? A ver, pi medios menos pi sextos, un medio menos un sexto, quedaría un tercio, ¿verdad? ¿Sí? Entonces esto de acá vendría a ser pi tercios. Pi tercios sería igual a 9 veces L. L correspondería a pi 27avos. Entonces, si L corresponde a pi 27avos, este valor de acá es recontra fácil de obtener, porque lo único que tenemos que hacer es restar de pi medios, que es toda esta expresión, este pedacito. Es decir, pi medios menos pi 27avos. ¿De acuerdo? Entonces, este valor que buscamos, que es el x sub 4, vamos a llamarle, sería en este caso pi medios menos pi 27avos. Bueno, tendríamos 25 veces pi partido por 54. Y esta sería la respuesta a la pregunta número 5. ¿Ok? La clave sería la alternativa A. Vamos a volver a resolver la pregunta número 5, pero esta vez lo vamos a hacer de la forma tradicional, ¿vale? La ecuación en general, digamos que rige a esta curva, va a tener más o menos esta forma. Sabemos que para una parábola, que corresponde obviamente a un MRV, la dependencia es cuadrática. Pongámosle AT cuadrado más BT más C. E intentemos calcular cuáles son los valores de A, B y C. Es bien fácil. Lo único que tenemos que hacer es empezar a analizar cada uno de los puntos que tenemos como datos. ¿De acuerdo? Por ejemplo, si te das cuenta, para el tiempo 0, el valor de X vale pi sextos. Para el tiempo 0, estos dos valores irían, y como él tiene que ser pi sextos, el valor de C tiene que ser pi sextos. Ya tenemos el valor de C, vale pi sextos. Luego, vemos el punto que está acá. Para el tiempo 3, el valor de X vale pi medios. ¿Qué te parece si lo reemplazamos? Pi medios es igual a por 3 al cuadrado, quedaría 9, más 3 veces B, y más C, que vale pi sextos. Voy a operar esta expresión, voy a mandar esto para el otro lado, pi medios menos pi sextos, ya lo habíamos operado hace rato, salía pi tercios. Entonces, esto es lo que nos está quedando al analizar este punto que está aquí. Ahora voy a analizar el punto que se encuentra acá. ¿De acuerdo? Bueno, no tengo el valor de ese punto, pero vamos a hacer lo siguiente. Recordemos lo que comentamos hace un ratito, ¿ya? Si nosotros, por ejemplo, queremos calcular la aceleración de esta partícula, es bien fácil si nos centramos en este pedacito que está acá, mira, solamente en el pedacito que está acá. ¿Sí? La aceleración más o menos nos quedaría de este modo, mira. La aceleración quedaría de este modo. 2 veces este segmento, lo que comentamos aquí, 2 veces este segmento, pi medios menos pi sextos quedaría pi tercios, partido por delta de t elevado al cuadrado, que sería esto, ¿no? 3 elevado al cuadrado, nos va a quedar 9 por 3, 27, 2 pi 27avos. Recuerda que esto solamente es el valor, ¿ya? Si yo quiero expresarlo como si fuera un vector, hay que tener en cuenta la dirección de la aceleración. Como esta parábola se abre hacia abajo, la aceleración resultaría ser negativa, ¿no? Entonces tendría que ser menos 2i pi 27avos, ¿no? ¿Ya? Bueno, tenemos la aceleración, ¿y cómo lo vamos a obtener? Bien fácil, mira. ¿Qué te parece si agarramos esta expresión y la derivamos 2 veces? Porque la primera derivada nos va a entregar la velocidad y la segunda derivada vamos a tener la aceleración, que ya la conocemos, por cierto. Entonces, si derivamos esto 2 veces, o sea,
aplicamos la segunda derivada respecto del tiempo, que lo hemos hecho en clase, quedaríamos 2at en la primera derivada más b. Y si lo volvemos a derivar, nos va a quedar 2 veces a. Ojo que esta a no es la aceleración, es una expresión que simplemente le he colocado nada más. 2 veces a. Por lo tanto, esto representaría también la aceleración, que ojo, vale menos 2pi 27avos, pues habíamos quedado que la aceleración está con signo negativo, pues la parábola se abre hacia abajo. Así es que a nos va a quedar menos pi 27avos. Al tener el valor de a ya calculado, el valor de b se puede determinar a partir de esta expresión. Mira, es bien fácil, Si coloco menos pi 27avos multiplicado por 9, vamos a tener menos pi tercios. Pasa para el otro lado, vamos a tener 2 pi tercios, y entre 3 el valor de b me va a quedar 2 pi novenos. ¿Estamos de acuerdo? Así es como nos quedarían los valores de a, b y c. Una vez obtenidos los valores de a, b y c, obtener el valor de x para el instante de tiempo 4 va a ser bastante sencillo. Solo tenemos que reemplazar en la ecuación que está acá. Así es que lo reemplazamos. X para el tiempo igual a 4. Nos quedaría así, a que vale menos pi 27avos multiplicado por el instante de tiempo, que es 4 elevado al cuadrado, es decir 16. Luego tendríamos más b. B nos había quedado 2 pi novenos, ¿de acuerdo? Sí, 2 pi novenos. Y luego por el tiempo, que es 4, y esto más el c, que sería más pi sextos, ¿ya? Acá tendríamos más pi sextos. Y tendríamos que operar toda la expresión que está ahí. A ver, lo voy a hacer acá con mi calculadora. Tendríamos menos 16 entre 27 más 8 entre 9, estoy dejando de lado el pi por si acaso, más un sexto. Y esto nos está quedando 25 sobre 54 veces pi, que corresponde al valor que nos había salido hace un momento, ¿no? Sí, también corrobora la respuesta, sale la alternativa A. Y eso es todo lo que tendríamos que hacer si quisiéramos hacerlo, pues, de la manera tradicional, es decir, ¿no? Como te das cuenta, resulta un poco más complejo, más laborioso. En el anterior hemos usado aritmética y ahorita estamos usando básicamente álgebra, pero en ninguno de los casos, digamos, se está usando pues realmente la idea de conceptos físicos, salvo porque la velocidad aquí es 0 y nos ha permitido usar esta expresión que está acá, ¿ok? Bien, en la pregunta número 6 nos dicen, en la figura se representa la posición de una partícula que se mueve en el eje X en función del tiempo. La aceleración es constante entre t0 y t sub 1, e igual a la aceleración entre t1 y t sub 2. Nos piden determinar la gráfica que mejor representa la velocidad en función del tiempo. O sea, nos piden calcular, o en este caso hacer una gráfica de la velocidad versus el tiempo a partir de esta gráfica posición-tiempo. Como la aceleración es constante entre t0 y t1 y t1 y t2, estas gráficas deberían corresponder a la dependencia de un MRV. Y hemos quedado que en un MRV las dependencias, digamos, en este caso tienen forma de parábola, ¿no? Esa gráfica, ¿no? Que muestra la dependencia. Parábola, parábola. Como ambas parábolas, mira, se abren hacia arriba, se trata de dos movimientos de MRV, ambos con aceleración positiva. Esto es muy importante, ¿por qué razón? Porque si la aceleración es positiva, en una gráfica velocidad-tiempo, una aceleración positiva y constante viene representada por una recta de pendiente positiva. Recuerda que la aceleración ya es la pendiente de esta recta en una gráfica velocidad-tiempo. Si quiero una aceleración positiva, mi gráfica deben ser rectas con pendientes positivas, tiradas así, mira, en esta forma. Ya sea que estén por arriba, ya sea que estén por abajo, eso no importa. Si la aceleración es positiva, tienen que estar así. Esas dos rectitas que corresponden tanto a esta parte como a la parte que está acá. Con eso, por ejemplo, podrías descartar ya algunas claves. La clave A queda descartada, pues hay una con pendiente negativa. La clave B también queda descartada, pues tiene una pendiente negativa. La clave C también queda descartada. La clave D también queda descartada. Así es que la clave sería la alternativa E. ¿De acuerdo? Pero vamos a ver por qué es esa clave. ¿Por qué tiene que ser exactamente así su forma? Es bien simple, mira. Si te das cuenta, justo en este punto está la puntita de la parábola, el vértice, del cual ya hemos hablado que su velocidad es 0. O sea, quiere decir que en el instante de tiempo 0, en el instante t sub 0, perdón, la velocidad tiene que ser nula. Por lo tanto, mi gráfica tiene que empezar acá.
Como ella se abre hacia arriba, la aceleración tiene que ser positiva. Ya hemos quedado, la pendiente tiene que ser positiva. Por eso es que la gráfica debe tener esta forma. Hasta llegar a T1. Ahí está. ¿Te das cuenta? En T1, de acuerdo, su velocidad tendrá este valor. Y que corresponde a la pendiente de la recta tangente en este punto. Si tú te fijas, es más o menos así. Su pendiente, la recta tangente estaría por acá. Su pendiente es positiva, justamente está tomando valores positivos. Y luego viene la otra gráfica, mírame. En la otra gráfica ocurre algo bien interesante. Si tú te centras en esta gráfica de acá y le trazas una recta tangente, esta tiene pendiente negativa. Es decir, la velocidad en T1 para este nuevo movimiento empieza con un valor negativo. O sea, debe empezar por aquí más o menos su velocidad, ¿no? Pero para T1, claro está, ¿no? Por aquí debe estar empezando más o menos. Y luego, como también se abre hacia arriba, la aceleración es positiva. Es decir, tiene que ser una recta con pendiente positiva. La gráfica tiene que ser así entonces, Pedro. Claro, podría ser así, 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 como quieras. Pero mira dónde termina. Termina en una velocidad nula, porque está terminando también en la puntita de la parábola. Entonces, esta recta tiene que empezar acá y terminar en este punto. ¿Te das cuenta? Porque para T2 su velocidad es 0. ¿De acuerdo? Por esa razón es que la gráfica que corresponde sería la alternativa E en este caso. ¿Ok? Bien, la pregunta número 7 nos muestra esta gráfica que corresponde a la dependencia entre la posición y el tiempo para una partícula que hace un MRV. Determina las proposiciones verdaderas o falsas y marque la alternativa correspondiente. Como ves, también se trata de una parábola, evidentemente, es un MRV, nos acaban de decir, y la primera proposición nos pide la magnitud de la aceleración, nos habla de la magnitud que tiene la aceleración. Ya hemos quedado que si queremos calcular la magnitud de la aceleración, lo único que tenemos que hacer es centrarnos en una especie de figura de 3 lados, ¿no? 2 de ellos rectos y uno curvo. Por ejemplo, eso lo tenemos por acá, mira, podríamos agarrar, ¿por qué no esto? El que está aquí. Como la figura es bastante simétrica, entonces al ser este 10, este tiene que ser 5. Ah, ¿verdad, no? ¿Y cómo sería la aceleración? La aceleración quedaría así, mira. La aceleración en módulo nada más, 2 veces delta de x, o sea, este pedazo que viene a ser 2, recuerda que solo estoy trabajando con su módulo, entre delta de t al cuadrado, entre 5 elevado al cuadrado. 5 al cuadrado es 25. Es como si fuera 100 cuartos. El 4 sube, multiplica este 4, sería 16. 16 entre 100, 0,16 metros por segundo al cuadrado. Y justo eso es lo que dice la proposición número 1. ¿La aceleración tiene una magnitud de 0,16? Verdadero sería esa proposición. La segunda dice, la partícula entre 0 y 5 se desplaza hacia menos x. Pues es obvio, tú lo estás viendo acá, mira, ve. Se desplaza hacia menos x. Parte en 0 y se va hacia la posición menos 2. Se está desplazando hacia menos x. Y luego dice, y luego se desplaza hacia más x. Por supuesto, porque va de menos 2 hacia 0. Se desplaza hacia la posición positiva, ¿no? ¿Sí? Hacia el más x. Esta proposición sería verdadera y se visualiza en la propia gráfica. La tercera proposición. La velocidad en el instante de tiempo 0, o sea, te piden la velocidad en este punto, es menos 0,8 i metros por segundo. ¿De que es negativa? Es negativa, porque si acá trazo una recta tangente, acá, nos damos cuenta de que esa recta tiene una pendiente negativa. Es cierto, tiene un vector unitario de menos i, pero ahora faltaría ver su valor. ¿Cómo calculamos el valor? Es recontra fácil, mira. 2 veces delta de x, o sea, el correspondiente a este segmento que está acá, que sería 2. Recuerda que solo estamos trabajando con el valor entre el segmento que está acá, que sería 5. 4 entre 5, 0,8 metros por segundo. Y como tiene pendiente negativa, el valor, la expresión para su velocidad sería menos 0,8 i metros por segundo. ¿Qué dice la proposición número 3? La velocidad en el instante de tiempo 0 es menos 0,8 i, verdadero. Por lo tanto, en esta pregunta, todas las proposiciones mostradas serían verdaderas. La alternativa es la clave A. Bien, en la pregunta número 8 dice, una partícula realiza un MRV a lo largo del eje X. Parte de la posición
2 con una velocidad de menos 3i. Y dentro de 2 segundos llega hasta la posición 5. Hallar x de t. Voy a intentar graficar todo eso, ¿de acuerdo?, a lo largo del eje x. Ojo con esto, ¿ah? Parte de la posición x sub 0 igual 2, dice. O sea, de por acá está partiendo. Vamos a asumir que ese es el instante de tiempo 0. En realidad la pregunta no lo menciona, pero a falta de ese dato lo vamos a considerar. Su velocidad con la que se mueve es menos 3i, o sea, 3 metros por segundo dirigido hacia la izquierda. Su aceleración no me dice nada, pero dice que dentro de 2 segundos está llegando a la posición 5. ¿Cómo es que este móvil que se está moviendo para allá termina en este punto para atrás? Después de 2 segundos, en el instante de tiempo 2, está terminando por acá. La única forma de que él regrese es que su velocidad se haya ido reduciendo, que sea 0 y luego invierte el sentido de su movimiento. Eso se logra siempre que la aceleración esté en contra de la velocidad, es decir, la aceleración debe estar para allá. ¿Te das cuenta? Muy bien. Entonces ahora lo único que tenemos que hacer es intentar escribir la ecuación para la posición. La ecuación en general para la posición tiene esta forma: posición inicial más lo que se desplaza. En el caso de un MRV, el desplazamiento viene dado por la siguiente fórmula: velocidad inicial por el intervalo de tiempo más un medio de la aceleración por el intervalo de tiempo elevado al cuadrado. Este intervalo de tiempo es delta de t es igual a t final, que se escribe simplemente t, menos el t inicial, que lo hemos considerado 0. Entonces, los delta de t que aparecen acá pueden ser reemplazados simplemente por t. Nos quedaría entonces así: x sub 0 más b sub 0 por t más un medio de a por t cuadrado. Claro, si queremos darle aspecto de vector, al final tendríamos que colocarle i, ¿no? I metros. Pero parece que la pregunta solo quiere que entreguemos esta expresión que está acá, la que encerramos en línea de color azul, para la respuesta. Quiere que demos esta parte nada más. ¿Cómo lo vamos a hacer? Es bien fácil, mira. Primero intentemos averiguar algunos valores. Por ejemplo, para el t0 el x vale 2, pero si el t0, esto se va y esto se va, y nos queda él. Es evidente, es la posición inicial, ¿no? La posición inicial es 2. Ah, mira, ya lo tengo, vale 2. Su velocidad inicial se muestra, vale menos 3. Entonces, Pedro, solamente faltaría la aceleración, nada más que la aceleración. Pero tengo algo, un dato, que me dice que para t igual 2 segundos, y se ve en el gráfico, el x vale 5. 5 sería el valor cuando el instante de tiempo es 2. Entonces reemplazo aquí 5, esto es 2, esto es menos 3. Para el instante de tiempo 2 lo estamos trabajando, un medio de la aceleración por 2 elevado al cuadrado. Él se va con él, nos está quedando 2 menos 6 menos 4, pasa para otro lado, sería 9. 9 entre 2 quedaría, ¿no es cierto? 9 entre 2. El A nos estaría quedando 4,5 metros por segundo al cuadrado. Por lo tanto, esta expresión ya estaría completita, ¿no? Porque sería 2 menos 3 veces t, la mitad de la aceleración, 2,25 t cuadrado. Entonces tenemos como respuesta toda la expresión que se está viendo en la pizarra. Y eso lo encontramos en la alternativa B. La pregunta número 9 nos habla de una parábola, ¿de acuerdo?, que representa un MRV. ¿Cuáles de las siguientes proposiciones son verdaderas? En la primera proposición nos hablan de la rapidez inicial. Si la rapidez inicial vale 5. La rapidez inicial es la rapidez para el instante de tiempo 0. ¿Cómo sabemos si eso de ahí es verdad o falso? Es bien fácil, mira. Solamente nos vamos a centrar en esta partecita. Recuerda siempre trabajar con un segmento de la parábola donde uno de los puntos sea este, ¿no? Sea el punto donde la velocidad es nula, ¿no? El punto, la puntita de la parábola, el vértice de la parábola, como quieras llamarle, ¿ok? Muy bien. Entonces voy a aprovechar a escribir esa expresión que está allá. Sabemos que la velocidad en este punto tiene esta forma: 2 veces delta de x, que sería este pedazo, que sería 1,25, partido por este segmento, que vale 0,5. 1,25 entre 0,5, o sea, entre un medio, vale 2,5. 2,5 por 2 sería 5 metros por segundo. Este es el valor de la velocidad, es decir, la rapidez. Por eso esa proposición sería una proposición verdadera. ¿De acuerdo? Verdadera.
Y Pedro, y si quisiera la velocidad, no la rapidez, trazas una recta tangente, verificas que su pendiente es positiva, le colocas más i. Segunda proposición. Dice, la magnitud de su aceleración es 10. En este mismo figurita de 3 lados, si quieres llámale triángulo, ¿no? Una especie de triángulo, que digo, no es un triángulo obviamente, ¿ya? En esta especie de sector, si quieres llamarle, vamos a determinarlo con esta misma expresión. Mira, el valor de la aceleración es 2 veces delta de x, que también es 1,25 partido por el intervalo de tiempo, pero elevado al cuadrado. Recuerden que 0,5 es un medio, al cuadrado sería un cuarto. Ese 4 sube, con el 1,25 se convierte en 5 y por 2 sería 10. 10 metros por segundo al cuadrado. Es cierto, el valor, el módulo, la magnitud, la norma de la aceleración es 10 metros por segundo al cuadrado. Esto es verdadero. Pedro, y si me preguntasen por el vector aceleración, si te preguntan por el vector aceleración, entonces lo único que haces es agregarle menos i. ¿Y por qué menos i? Porque se abre para abajo. Su pendiente, la aceleración toma valores negativos, ¿no? Cuando se abre hacia abajo. Y la última dice, los primeros 0,5 segundos del movimiento es acelerado. Veamos, sabemos que en este punto la velocidad es 0. Y hemos dicho que si nos acercamos a tener un valor de 0, estamos desacelerando. El movimiento es retardado. De aquí en adelante, el movimiento es acelerado. Lo escribimos retardado porque me acerco al 0 y de acá para adelante acelerado. ¿Estamos? ¿Sí? Me acerco al 0 y luego me alejo del 0. Me acerco al 0, retardado, me alejo del 0, acelerado. Los primeros 0,5 segundos del movimiento es acelerado, falso. Esa proposición es falsa. ¿De acuerdo? Entonces, proposición 3, falsa. Por lo tanto, las proposiciones verdaderas serían simplemente la 1 y la 2. La respuesta a esta pregunta sería la alternativa A. Y por último, la pregunta número 10. Nos dicen las curvas A y B, bueno, en el caso de A es una recta, es una forma general de decirle simplemente, representan los movimientos de dos partículas sobre el eje X. Indique las expresiones correctas. Y en ellas nos preguntan acerca de la velocidad de A, si esta es constante, nos preguntan por su valor, nos preguntan también por la aceleración que tiene B. Y bueno, cosas como los desplazamientos que sufre el móvil B, bueno, X cosas. Vamos a intentar resolver el ejercicio, pero antes, ¿qué te parece si tratamos de encontrar el valor que no aparece aquí? Es bien fácil, mira, ¿sabes cómo lo podemos hacer? Nuevamente, con las dependencias cuadráticas que ocurren en las parábolas, ¿no? Cuando tenemos, por ejemplo, un A y tenemos acá un B, si tenemos 2A, ya te dije que acá no es 2B, sino 4 veces B. Pedro, pero yo no veo esa parábola ahí. Claro, así como está, no, pues. Pero te puedes imaginar que acá está el eje X, mira. Este es como si fuera el eje y este acá empezaría tu eje Y. Una cosa así, ¿no? Mira, ve. Como si fuera tu X y tu Y, tu X y tu Y. Una cosa así. Entonces, si te fijas, mira, es bien fácil. Este punto es 5. De acá hasta acá es como si fuera el A. Y este punto es 10. De acá hasta acá es como si fuera 2A. A y 2A. Pedro, entonces esta distancia es como L y de acá hasta acá es como 4L. Claro, en este primer segmento él se desplaza como un L y de acá hasta acá se desplaza como un 4 veces L, una cosa así, sino que le he llamado B, es lo mismo. Mira, ven estos 5, yo veo que a este segmento vale 20. Entonces, Pedro, si de acá hasta acá es 10, que sería el doble, de acá hasta acá sería el cuádruple de 20, o sea, de acá hasta acá sería 80. Este es 80, no, mucho cuidado. De acá hasta acá es 80, este vendría a ser 60. Ya, listo, ya lo tengo entonces. Esto ya me ayudó, digamos, a encontrar el punto que está allá. Ahora vamos a responder a las preguntas. La primera dice, la velocidad de A es constante igual a 6i. ¿De qué es constante? Es constante, tengo una recta y eso es un MRU. Definitivamente es constante, pero ¿será 6? Bueno, ¿cómo se determina? Es bien sencillo. Recuerden ustedes que para determinar el valor de la velocidad solamente calculamos la pendiente de su recta, ¿no? La pendiente de esa recta. Y está bien fácil, porque la pendiente de esta recta sería este segmento entre el de acá. ¿Te acuerdas? O sea, los cambios de las X entre los cambios del T. El cambio de la X en esta parte es 60, positivo. Y el cambio de la T sería 10. Por lo tanto, la respuesta sería más 6
metros por segundo. Y como estamos en el eje X, sería más 6i. Sí, esto de acá es verdadero. La proposición 2, ¿qué cosa dice? Dice lo siguiente: la aceleración de b es 1,6i. Ya te dije, si quieres la aceleración o la velocidad, busca esta especie de triangulito. Y esa especie de triangulito está acá, mira, ven, este pedacito de acá. Ahí nos podemos, digamos, fijar o centrarnos, ¿no? ¿Cómo sería acá la aceleración? Bien fácil, mira. 2 veces delta de x, que sería este pedazo, Pedro menos 20. No, solamente el valor nomás, no te hagas bolas. Ahorita estamos tratando de encontrar el módulo. 2 veces este pedazo entre el de acá elevado al cuadrado. 5 al cuadrado. 5 al cuadrado es 25. ¿Cuánto es 40 entre 25? 25 es 100 cuartos. Esto subiría, se haría en este caso 160 entre 100, 1,6 metros por segundo al cuadrado. Y si lo quieres como vector, solo hay que recordar que como la parábola sale hacia arriba, sería positiva. O sea, tendría que ser más 1,6 metros por segundo al cuadrado con vector unitario i metros por segundo al cuadrado. Nada más, esta proposición también sería verdadera. ¿De acuerdo? Y la tercera y última proposición, ¿qué cosa nos dice? Nos dice, de 0 a 5, del instante de tiempo 0 a 5, sí, dice sí, si de 0 a 5 el desplazamiento es delta de x, este es el desplazamiento, delta de x, dice de 0 a 10, el desplazamiento es 4 delta de x. Oye, eso fue justo lo que habíamos comentado, ¿no? Si de 0 a 5 es delta de x, de 0 a 10 es 4 veces delta de x. Claro que sí, esta proposición también sería verdadera. Por esa razón es que en este problema la respuesta a este problema estaría en la alternativa E. Todas las proposiciones que aparecen ahí son verdaderas. Bien, chicos, entonces con esto hemos dado por finalizado las preguntas que teníamos pensado compartir con ustedes acerca del MRV, de tanto de las prácticas del CPRUNI como de algunos boletines también de la CPRUNI, ¿no? Del material que se les entrega ciclo tras ciclo. Entonces esperemos que les haya sido de su agrado, les haya sido útil y los esperamos en las siguientes transmisiones, que vamos a seguir subiendo todos los demás temas que corresponden a todo el sílabus de UNI. Nos vemos.